y vamos a dar continuación al tema de ayer, ¿verdad? Ayer, se recuerdan, empezamos a ver lo que era la parte de la circulación general de la atmósfera, ¿verdad? Veíamos el comportamiento, pero sobre todo la interacción que tienen en este caso todas esas masas de aire, ¿verdad? Todos esos vientos, y que mencionábamos que existe una diversidad de vientos que se dan a lo largo de todo lo que es la atmósfera. Entonces, aquí tenemos nosotros esa imagen que vimos el día de ayer, ¿verdad? En donde se forman zonas de convergencia y aquí zonas de divergencia, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante a detalle. Y aquí les mostraba yo la célula polar, la célula de Ferrel, la célula de Hadley, y aquí en la parte del océano Pacífico, pues tenemos también la célula de Walker, ¿verdad? Entonces aquí tenemos algunos de los vientos. Ustedes pueden ver aquí algunos de los vientos. Más adelante vamos a ver otra esfera, el planeta, ¿verdad? Con la mayoría de vientos que se dan. Estos son solamente algunos, ¿verdad? Y aquí están las celdas también. Vean esas zonas de convergencia que tenemos aquí. Todo lo que corresponde en este caso a las partes anaranjadas son zonas de convergencia, y aquí donde tenemos esta flecha azul son zonas de divergencia. Vienen los vientos aquí, ¿sí? Y se separan, entonces se divergen, son zonas de divergencia. Esto que tenemos aquí, ¿verdad? Son todas esas masas de aire y algunos frentes, que ya vamos a ver también esos frentes, y la respectiva zona de convergencia intertropical, ¿verdad? La zona subpolar baja, ¿verdad? La zona subtropical también, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur. Y este es el comportamiento que nosotros podemos ver en esas zonas de convergencia y esas zonas de divergencia. Vean aquí, tenemos en este caso, ¿verdad? Esa área en donde convergen, ¿sí? Donde convergen, donde se juntan, y aquí tenemos esa área de donde divergen, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos áreas de divergencia, en este caso vamos a tener sistemas o áreas de baja presión, ¿sí? Donde tenemos áreas de divergencia, tenemos zonas de bajas presiones. Y donde tenemos en este caso áreas de convergencia, vamos a tener zonas de alta presión, ¿sí? Alta presión. Como lo veíamos, tal vez lo podemos ver mejor en esta parte de esta imagen, ¿no? ¿Dónde está? Donde tenemos las zonas de altas y bajas presiones. Tal vez ahí se puede ver mejor, ¿verdad? Creo que no. Bueno, pues por ahí está la imagen en donde tenemos el identificado, ¿verdad? Esas zonas de bajas presiones y las zonas de altas presiones, ¿verdad? Para que ustedes tengan la idea de a qué se refiere en este caso cuando decimos que hay zonas de convergencia, que son zonas de alta presión. Sí, aquí tenemos estas zonas de convergencia y lo veíamos en un globo que está por ahí, ¿verdad? Que son zonas de altas presiones, ¿sí? Aquí está. ¿Sí? Aquí tenemos en este caso, ¿verdad? Las zonas de convergencia aquí en la parte de lo que es, en este caso, donde se unen esos vientos, ¿verdad? Que vienen del hemisferio sur y del hemisferio norte, tenemos entonces zonas de altas presiones. Y aquí donde divergen, tenemos zonas de bajas presiones, ¿verdad? ¿Por qué zonas de bajas y de altas presiones aquí? Donde convergen aquí, nosotros tenemos zonas de bajas presiones, ¿verdad? Entonces, es así como da ese comportamiento aquí, ¿sí? Aquí lo tenemos, aquí está. Bajas presiones, pero ¿dónde se dan esas bajas presiones, verdad?
cuando nosotros tenemos entonces áreas de convergencia, donde convergen aquí y por lo tanto, vean aquí, convergen, ¿sí? Y tenemos en este caso, ¿verdad? Son bajas presiones, ¿sí? Aquí tenemos, si lo colocásemos, ¿verdad? De manera horizontal, ¿verdad? La zona de convergencia intertropical, que son zonas de altas presiones, porque ya lo veíamos allá, donde se dan esas altas presiones aquí y luego divergen, ¿sí? Entonces aquí en la zona de intertropical, ¿verdad? En el Ecuador, ¿verdad? Esa zona de altas presiones, ¿verdad? Aquí en la parte baja. Zonas de bajas presiones en el Ecuador, zonas de convergencia. Pero cuando ya divergen, tenemos zonas de, en este caso, de divergencia y son zonas de altas presiones, ¿sí? Veamos aquí, tenemos nuevamente ese comportamiento, ¿verdad? Altas presiones, bajas presiones. En las bajas presiones, pues, nosotros vamos a tener esa convergencia. Vean aquí, el aire sube. Es como que tuviésemos aquí dividido y que este fuera el ecuador como tal. Entonces aquí el aire va ascendiendo, va convergiendo, ¿verdad? Y luego aquí se separa, cada uno por su lado. Y ya viene a generar en este caso, ¿verdad? Esas zonas de alta presión y esas zonas de baja presión, ¿verdad? Entonces aquí están las características también. En este caso, ¿verdad? En una zona de bajas presiones, el aire asciende, por lo tanto, el aire cada vez que va subiendo, pues se va haciendo las partículas, ¿verdad? Se van uniendo más y ese aire se va haciendo más húmedo. La temperatura va disminuyendo, ¿verdad? Y puede darse el caso en el cual se formen nubes, la mayoría que se forma aquí cerca, ¿verdad? En la parte de la troposfera, son nubes que dan precipitaciones muy intensas. Caso contrario aquí, ¿verdad? Lo que se da en una zona de alta presión, ¿verdad? Son básicamente aires fríos y secos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, en este caso, estén en una zona de altas presiones, lo que van a tener es aire frío y seco regularmente. En las bajas presiones, pues podemos tener nosotros aires cálidos y húmedos que pueden provocar, en este caso, precipitaciones, ¿verdad? Entonces, ahí está. Aquí tenemos en este caso, ¿verdad? Lo que es esa convergencia del aire, vean aquí, convergen, o sea que esos aires van a prácticamente a unirse ahí, ¿verdad? Y eso aquí es la parte de divergencia. Y aquí tenemos nuevamente lo que es en este caso una convergencia en esta parte de abajo y una divergencia en la parte de arriba, ¿sí? Aquí existe en este caso una borrasca, ¿verdad? Cuando forman parte de esa convergencia y por otra parte en la zona de convergencia aquí, pero cuando ya viene el aire de regreso, que es esa zona de divergencia, tenemos los anticiclones, ¿verdad? O se forman esos anticiclones, ¿verdad? Entonces, forma parte del comportamiento que nosotros podemos ver con respecto a esas masas de aire, ¿verdad? Luego, tenemos aquí nuevamente, ¿verdad? La borrasca es una masa de aire cálido que asciende, ¿sí? Su vacío en este caso es relleno por el aire que lo rodea, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esas condiciones, es cuando nosotros podemos decir que estamos, en este caso, ¿verdad? En una región en donde son bajas presiones.
bajas presiones, ¿verdad? Bajas presiones, se forman las borrascas, hay un proceso de convergencia. Cuando tenemos un proceso en el cual la zona es de divergencia, ¿verdad? Aquí se forman esos anticiclones, ¿sí? Los anticiclones. Y ya lo vamos a ver más adelante porque decimos que son zonas de anticiclones y en este caso zonas de borrascas, ¿verdad? Entonces ahí está la imagen, ¿verdad? Aquí vean, en las altas y bajas presiones, ¿sí? En la baja presión, aquí tenemos el aire asciende, ¿verdad? ¿Y qué es lo que genera? Un centro de baja presión, ¿sí? Entonces ustedes van a escuchar, por ejemplo, bueno, se formó un huracán, ¿sí? Los huracanes regularmente se forman a través de centros de baja presión, ¿sí? ¿Y qué es lo que generan esos huracanes? En este caso, ciclones, ¿sí? Ya lo vamos a ver aquí, donde tenemos vamos a ver, ¿dónde está? No, está más adelante, ¿sí? ¿Qué es lo que generan entonces esos ciclones, verdad? Aquí es, ¿dónde está? Aquí está, ¿sí? Por eso decimos que cuando existe un huracán tiene varias condiciones para que pueda formarse, ¿verdad? Una de ellas es que tiene que haber un sistema de baja presión o un centro de baja presión y lo que va a generar pues es lluvia, ¿verdad? Entonces el huracán se forman solamente en el océano, tiene que tener una temperatura establecida, tiene que tener una distancia, ¿verdad?, de la superficie hacia a la profundidad del mar y tiene que tener, para empezar, ese sistema o ese centro de baja presión. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? Un ciclón, ¿sí? Caso contrario, con las altas presiones, ¿sí? El aire frío va a descender. El aire frío que está, vean aquí, no sé si todavía no se entiende, pero aquí nosotros vamos a tener en ese ciclón, esa zona de baja presión sube y ahí se forma la nube. Pero en esta zona de alta presión, aquí tenemos ese proceso de convergencia, pero donde se dan la divergencia son las altas presiones, donde van a ir, por decirlo así, a desembocar esas masas de aire frío. Están hasta aquí arriba, están frías y empiezan a descender, ¿sí? No pudieron, cuando estaban aquí arriba, no pudieron precipitar porque no se dieron las condiciones, entonces son aire frío nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que forma? Un centro de alta presión. Entonces, la alta presión únicamente se va a ir manifestando, ¿verdad? En que el clima va a estar seco, ¿sí? No va a llover, va a estar despejado. Entonces, esos son los anticiclones, la contraposición a un ciclón, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces esa zona de convergencia intertropical nuevamente, ¿verdad? Donde están los alisios del norte, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes aquí? Y que hay procesos de convección. En toda esta parte de aquí hay procesos de convección, de convergencia, ¿verdad? Entonces lo que hace es formar esas nubes tipo cúmulos o tipo cúmulo nimbus como estas que están aquí, ¿sí? Y aquí tenemos entonces las zonas latitudinales de altas y bajas presiones en cada hemisferio, ¿sí? Cada hemisferio tiene una zona de altas y de bajas presiones, que es en este caso donde convergen esos vientos alisios, ¿verdad? Ya en la zona del Ecuador nosotros tenemos esas bajas presiones y por lo tanto en este caso, ¿verdad? Se van a dar procesos de convección, de precipitación, ¿sí? Zonas de altas presiones subtropicales están más o menos a 25 y 35 grados de latitud, ya sea norte o sur.
y es aquí donde se originan los vientos alisios, ¿sí? Entre un rango de más o menos 25 y 35. Esta zona se produce, en esta franja se produce subsidencia. ¿Qué es o qué significa el proceso de subsidencia? Es básicamente ese descenso del aire, ¿sí? Estamos nosotros más o menos aquí, es un mapa bonito, aquí estamos nosotros, ¿verdad? 0 grados y más o menos aquí a 30 grados, 25, 30 grados, se originan los vientos alisios por procesos de subsidencia. Quiere decir que van a bajar hacia el ecuador. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esta zona de convergencia y aquí tenemos esta zona de divergencia. Si aquí es convergencia, aquí es divergencia. Si aquí es convergencia, si aquí es divergencia, aquí es convergencia. ¿Sí? Y donde hay convergencia, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a tener esas borrascas, se va a formar la lluvia. Y aquí que es una zona de divergencia, porque aquí se separan, ¿verdad? Vamos a tener los famosos anticiclones, ¿sí? Entonces anticiclones vamos a tener aquí y luego vamos a tener aquí, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente esas franjas latitudinales, ¿verdad? De altas y bajas presiones. En este caso, el Ecuador ya vimos que son bajas presiones, ¿verdad? Zonas de altas presiones subtropicales, lo que estábamos viendo, más o menos 25 a 35, en donde se originan esos vientos alisios, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí las zonas de bajas presiones subpolares o ciclones migratorios, ¿verdad? Que están entre 45 y 60 grados de latitud norte y sur, ¿sí? Es una zona que tiene presiones muy bajas que están asociadas al frente polar y que se da por convergencia de los vientos del oeste y los vientos polares. Entonces aquí lo que yo les mencionaba, aquí tenemos nosotros otra zona, en este caso, de convergencia, ¿verdad? Aquí tenemos esta zona de convergencia porque vean, están las flechas donde convergen. Aquí una zona de divergencia que es de anticiclones y luego aquí más o menos a los 60 grados, otra zona de convergencia, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, ¿sí? Entonces, con esto mucha atención porque se les van a preguntar en el examen, por ejemplo, en la zona de convergencia, cuáles son las características que se pueden presentar, ¿verdad? En una zona de convergencia o en una zona de divergencia, ¿verdad? ¿Qué más tenemos aquí? Las zonas de bajas presiones, ¿verdad? Que es igual al Ecuador, una zona de baja presión. Y luego tenemos las zonas de altas presiones, las polares, las que están hasta allá arriba, ¿verdad? Como son zonas de altas presiones, entonces ahí lo que vamos a tener en este caso, ¿verdad? Son básicamente los anticiclones, mucho frío, ¿sí? Un aire seco, ¿verdad? Va a estar parcialmente o regularmente va a estar despejado, ¿verdad? Las zonas polares. Vean aquí, visto desde otro punto de vista, aquí tenemos en este caso el Ecuador, ¿sí? Es como que le diéramos vuelta nuevamente a ese globo, el Ecuador que está a los 0 grados de latitud, luego los 30, tenemos aquí, aumenta la presión, ¿verdad? Zonas de altas presiones, luego aquí a 60 tenemos zonas de bajas presiones, vean cómo disminuye, y luego aquí vuelve a incrementarse, que son esas zonas de altas presiones, que son las zonas polares, ¿sí? Entonces, eso es lo que corresponde a la presión, ¿verdad? Relacionado con esas masas de aire, el comportamiento, y aquí podemos verla también con la altura y la latitud. ¿Sí? ¿Cómo podemos verla? Pues aquí tenemos en este caso el Ecuador, ¿verdad? Que es esta zona que está aquí, y que conforme nosotros vamos subiendo,
¿sí? En lo que es ese gradiente de latitud, ¿verdad? Vamos subiendo, entonces hay procesos en los cuales la presión aumenta y la presión también puede, en este caso, disminuir y por eso tenemos zonas de bajas presiones. Aquí tenemos una zona de baja presión, más o menos a los 30 grados, una zona de alta presión, luego a los 45, una zona de baja presión nuevamente y así se va, ¿verdad? Tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, ¿verdad? Y el efecto que tiene lo que es la fuerza de Coriolis, la temperatura, ¿verdad? Cómo van cambiando, ¿sí? Aquí tenemos ya más, más elementos que caracterizan esa circulación general de la atmósfera, ¿verdad? Tenemos aquí esa zona de calmas, todo lo que hemos visto está la mayoría aquí, ¿sí? Está la mayoría aquí. Esa zona de calmas que está en el Ecuador, que es la zona de bajas presiones, ¿sí? Aquí es esta zona de convergencia, ¿sí? Aquí divergen, pero esta zona de convergencia es donde se dan las borrascas, se forman las nubes, etc. Tenemos chorros ecuatoriales que forman parte, en este caso, ¿verdad?, de un comportamiento, en este caso, de vientos que se dan de forma vertical, ¿sí? De forma vertical en las zonas aquí donde por decirlo así, las zonas de convergencia o de divergencia de cada una de estas celdas. ¿Sí? Entonces, un chorro ecuatorial, un chorro subtropical y un chorro polar. ¿Sí? Tenemos aquí zona de convergencia y aquí zona de divergencia, anticiclón. ¿Sí? Si aquí es de divergencia, aquí es de convergencia y luego aquí sería de divergencia, que es otro anticiclón. ¿Sí? Entonces es así como ustedes deben de verlo, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur. Más o menos a 30 grados se originan los vientos alisios y vienen hacia el Ecuador y nuevamente regresan, ¿verdad? Por efecto de Coriolis, ¿sí? Aquí los tenemos nuevamente y aquí está cómo es el comportamiento, en este caso, a cada una de las latitudes, ¿sí? Aquí es como que estuviésemos colocando esto nuevamente, como que lo estuviésemos parando. Aquí tenemos la línea del Ecuador como tal. Aquí está el Ecuador. Y aquí pues tenemos esta zona de convergencia donde se forman esas borrascas, ¿verdad? Ahora bien, a cada cierto rango de latitudes, ¿verdad? Tenemos en este caso una nominación que se hace para las diferentes latitudes y los vientos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos aquí a 0 grados, tenemos el nombre, ¿verdad?, de lo que es en este caso zona de calmas ecuatoriales, ¿sí? Doldrums, zonas de calmas ecuatoriales. Luego, cuando tenemos a 30 grados norte, ¿verdad? Están las famosas llamadas la zona de o las latitudes de los caballos, ¿sí? ¿Por qué se le dice latitudes de los caballos? Porque más o menos a esas latitudes los barcos, ¿verdad? Existen varias versiones. De las más que más se comentan es que a esas latitudes, ¿verdad? Cuando los barcos llevaban, en este caso, caballos, ¿verdad? Ellos se enfermaban y había necesidad de tirarlos más o menos a esas latitudes, ¿sí? Esa es una. Más adelante tenemos también a los 60 grados, ¿verdad? Está la zona de los aulladores, se llama también, ¿verdad? Que hace referencia de que en esa zona pues es donde se escuchan, ¿verdad? Aullidos, como ay sí que valga la redundancia, como de los monos aulladores, entonces se le llama las latitudes de los monos aulladores, ¿verdad? Entonces es básicamente como en algunas ocasiones se le conoce, ¿sí?
¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo está claro? Bueno, vamos a continuar entonces con esto. Terminamos lo de la latitud, lo de las altas y bajas presiones, pero seguimos todavía con los vientos, ¿sí? Con el viento. El viento es un factor climático que es muy extenso. ¿Por qué? Porque básicamente es la interacción que se da en la atmósfera, ¿verdad? Y que eso viene a generar muchos de los climas que se tienen en el planeta, ¿verdad? Interactuando con otras muchas variables. Ahora bien, vamos a hablar de las masas de aire. Las masas de aire son volúmenes de aire, ¿sí? Homogéneo. Básicamente podemos decir, bueno, son nubes, ¿sí? Esto es un volumen de aire que ya va agarrando humedad en el transcurso de esa ascendencia, ¿verdad? Se mueven muy lentamente y a veces quedan casi estáticos. Entonces, esas masas de aire pueden ser frías o pueden ser calientes, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un frente, ¿sí? Un frente es esa zona, en este caso, en donde dos masas tienen diferentes temperaturas y densidades, ¿sí? Pueden haber frentes fríos, pueden haber frentes calientes o cálidos, pueden haber frentes ocluidos y pueden haber frentes estacionarios. ¿Cómo los vamos a ir identificando? Aquí hay una simbología. Cuando ustedes vean, por ejemplo, de repente un día ustedes van al INSIBUME, ¿verdad? Y ustedes van a ver esta simbología. Eso lo que quiere decir es básicamente, ¿verdad? Básicamente que si tienen una hilera de lo que es conos azules, ¿sí? O triángulos azules, quiere decir que es un frente frío, ¿sí? Esto es lo que regularmente se maneja en esos centros, así como en esas instituciones del INSIBUME, ¿verdad? O en Conred, ¿verdad? Entonces, si uno ve cualquiera de estas imágenes, sabe a qué hace referencia. Si se tiene una fila, una hilera de semicírculos de color rojo, entonces quiere decir que es un frente cálido, ¿sí? Entonces, tómenlo más o menos para que no se les olvide. Siempre hay que tratar la manera de relacionarlo con algo, ¿verdad? Lo azul, pues, son colores que, por decirlo así, son fríos. Entonces, esta línea de triángulos azules es un frente frío. Esto rojo, pues, se asemeja a lo que es el calor, ¿verdad? Entonces, semicírculos continuos, ¿verdad? Son frente caliente o cálido, ¿sí? Un frente ocluido, ¿sí? Es básicamente cuando se tiene, ¿verdad? Podríamos decir, la unión de un frente caliente con un frente frío, pero en diferente color. Sí, ya vamos a ver la descripción de cada uno de ellos. Solamente la simbología estoy trabajando. Entonces, si yo tengo de color morado, vean que es diferente a la de abajo. La de abajo tiene los conos hacia abajo, pero aquí los dos están hacia arriba, están unidos, ¿sí? Entonces va uno detrás de otro, ¿sí? Un frente frío, un frente caliente, solo que son de color morado. Eso quiere decir que es un frente ocluido. Y luego un frente estacionario, ¿sí? Que es básicamente cuando se tiene en este caso, ¿verdad? Ese frente cálido y el triángulo, que es el frente frío, está hacia abajo. Entonces, así es como ustedes pueden identificar qué tipo de frente es, ¿sí? Ay, Dios, esto está aquí. Bueno, entonces aquí está, que es un frente. Ya vimos que ese frente es la zona límite, ¿sí? Es una zona de transición que hay entre dos masas de aire. Si, por ejemplo, yo tuviera aquí una masa de aire y aquí tuviera otra masa de aire, que por ahí hay una imagen donde se va a ver bien, este límite o esta zona de transición que hay aquí, esto es el frente.
¿sí? Entonces hay, en este caso, ¿verdad? Superficies isobáricas o isotérmicas, quiere decir que hay, en este caso, las superficies tienen igual presión o tienen igual temperatura, ¿sí? Y se corta esa estabilidad que hay, ¿verdad? Entonces viene a generar esos frentes atmosféricos, ¿verdad? Tienen espesores que van entre 50 a 200 kilómetros, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son las características de un frente, cuántos días puede tardar, etcétera, ¿verdad? Y tienen una altura que va desde, en este caso, lo que es la cima de la troposfera. ¿Alguien se acuerda a cuántos kilómetros está la troposfera de la superficie terrestre? No lo vayan a buscar en el internet ustedes. Capaz que ya se fueron a cenar y me dejaron aquí. ¿Alguien se acuerda a cuánto está la altura de la superficie hacia lo que es la troposfera, el inicio de la troposfera? No. Bueno, está el límite de la troposfera hasta 10 kilómetros, ¿verdad? Entonces ahí tenemos hasta la cima de la troposfera, que de ahí empieza la tropopausa, ¿verdad? Que es el límite entre la troposfera y la estratosfera. Entonces tenemos aquí esos frentes meteorológicos se asocian regularmente con sistemas de presión atmosférica, ¿sí? El viento está, recuérdense que el viento se origina por diferenciales de presión, ¿sí? Entonces, son guiados en este caso, ¿verdad? Por esas corrientes de aire, ¿sí? Esos frentes y pueden muchas veces ser afectados por lo que son las montañas, ¿verdad? ¿Cómo así por las montañas? Porque si viene un frente y encuentra una montaña, puede ser que se convierta en un frente estacionario. O puede ser que sea un frente frío y que derivado de las temperaturas venga y se cruce con un frente caliente, etcétera, ¿verdad? Total que son afectados por lo que son las montañas, ¿verdad? Y también por el agua, también por los océanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos en este caso un frente caliente? ¿Sí? Un frente caliente es, recuérdense que los frentes es cuando se encuentran, ¿verdad? Dos masas de aire de diferente temperatura, ¿sí? De diferente temperatura. Entonces viene una masa de aire aquí, ¿verdad? Con este no se puede, aquí está. Una masa de aire caliente y una masa de aire frío, ¿sí? Se encuentran, ¿verdad? Y en este caso, si la masa de mayor temperatura, o sea, el frente caliente, empieza a moverse, ¿verdad? Hacia la masa de aire frío, entonces quiere decir que el frente es caliente, ¿sí? Los nombres de frente caliente o frente frío los reciben en función de la masa que se mueve primero, ¿sí? Entonces aquí ustedes van a ver que el comportamiento es siempre a que, por ejemplo, los frentes calientes van a pasar encima de los frentes fríos. ¿Por qué? Porque el frente caliente, ya lo vimos, tiene pesa menos. Y como pesa menos, se va más arriba, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de que si este frente caliente y este es frío, se mueve primero hacia el frente frío, entonces se llama, si esta masa de aire caliente se mueve primero hacia el frente frío, es un frente caliente, ¿sí? Si tienen dudas, por favor, preguntan. Entonces, aquí veamos. Cuando una masa de aire cálido empuja, ¿verdad?, a la masa de aire frío y esta empieza a retirarse, entonces esta masa de aire, ya lo vimos, tiene una mayor densidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? La masa de aire frío sirve de cuña
a la masa de aire caliente. Vean, aquí se encontraron estas dos, ¿sí? Esta es la masa de aire caliente, esta es la masa de aire frío, y resulta que en este caso, ¿verdad? Se movió en la masa de aire caliente primero. Bueno, ¿qué es lo que hace? Esta le sirve de cuña, aquí, esta le sirve de cuña, y esta pasa por encima de él. Esta es la masa de aire caliente y esta es la fría. Esta tiene mayor densidad, por eso se queda en la parte de abajo, ¿sí? Y aquí tenemos entonces la masa de aire caliente, y por eso se llama un frente caliente, ¿sí? O un frente cálido, ¿sí? La nubosidad en este caso, ¿verdad? Es estratigráfica, ¿sí? Tenemos nubosidades o nubes altas, medias y bajas, ¿sí? Altas, medias y bajas. Y aquí pues tenemos nosotros precipitaciones suaves y persistentes. Cuando tenemos en este caso, ¿verdad? Un frente caliente, ¿sí? Ahora bien, en lo que corresponde a su simbología, ya vimos que si es un frente caliente, se identifica con semicírculos de color rojo, ¿sí? Lo que vimos al inicio. Y aquí está, vean, ese frente cálido, ¿sí? Aquí tenemos en este caso, ¿verdad? Lo que es la masa de aire cálido se mueve hacia el aire, hacia la masa de aire frío, entonces sube por encima, ¿sí? Sube por encima de ella y el aire frío empieza a retroceder, ¿verdad? Pero le sirve de cuña, va subiendo, y eso es un frente cálido. Ya vimos las repercusiones que debe de tener, ¿verdad? Luego tenemos aquí el frente frío como tal, ¿sí? Es lo contrario. Aquí, si la masa de aire frío se mueve, ¿sí? Por debajo del aire caliente, que igual lo obliga a desplazarse, ¿verdad? Y a subir, valga la redundancia, por encima de ella, ¿sí? Entonces, ese frente se va a llamar un frente frío, ¿sí? Los frentes fríos se mueven rápidamente, son fuertes y pueden causar perturbaciones atmosféricas, ¿sí? Entonces ustedes se recordarán cuando de parte del INSIBUME nos dicen, miren, se acerca un frente frío, o que para este año teníamos programados, ¿verdad? A inicios de año, más de 40 frentes fríos. Quiere decir que esas masas de aire frío van a desplazar, en este caso, ¿verdad? Al frente caliente, y que lo que van a traer, pues son tormentas, son lluvias, ¿verdad? Casi como sucedió ahorita en este fin de semana, ¿verdad? Un pequeño frente frío, ¿sí? Más o menos depende de la época del año, de la localización geográfica. Estos frentes fríos pueden venir más o menos en un espacio, por decirlo así, de 5 a 7 días, ¿sí? Entonces eso es básicamente características de un frente frío, ¿sí? Aquí lo tenemos nuevamente, ¿verdad? Creo que esto se repitió. Bueno, se representan en este caso en color azul, ya lo vimos, triángulos de color azul, ¿verdad? Forman nubosidad localizada. En el frente caliente, pues veíamos que las nubes en las cuales se pueden presentar es nubes altas, medias y bajas, pero aquí básicamente es en nubes bajas, medias y altas. Eso es el orden. Aquí ustedes dirán, pero usted dijo que ya también se podían presentar en nubes altas, medias y bajas. Sí, pero es el orden el que va cambiando, ¿verdad? Primero en las nubes altas, ¿sí? En las nubes medias y en las nubes bajas. ¿Por qué? Porque recuérdense que es un aire caliente y ese aire caliente sube, entonces ¿en dónde van a estar ese frente caliente? En la parte alta, las nubes altas, y luego a las medias y luego a las bajas.
Pero en un frente frío, vean ustedes, en las nubes bajas primero, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una nube que pesa mucho. Es una nube que pesa mucho. Entonces de ahí se va a las medias y luego a las altas. O sea que va ascendiendo, ¿sí? Intensas precipitaciones y tormentas, color azul. Y vean aquí el comportamiento. En este caso, ¿verdad? El aire frío es el que avanza, ¿sí? Por eso recibe el nombre de la masa que se mueve, ¿sí? En este caso avanza el frente frío. De todos modos, ¿verdad? El aire cálido va retrocediendo en este caso, pero el desarrollo de las nubes, ¿verdad? Va a ser debido a la elevación frontal de ese aire cálido, ¿sí? Entonces ese aire cálido de cualquier forma va a subir, ya sea en un frente frío, en un frente caliente, porque tiene menor densidad. Pero allá el aire cálido empujaba al aire frío. Aquí no, aquí el aire frío es el que va avanzando, ¿sí? Entonces ahí está. El aire, si el aire cálido es muy húmedo, las precipitaciones pueden ser muy fuertes, ¿sí? Las diferencias entre temperatura y presión de estas dos masas pueden causar vientos muy fuertes, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ese aire frío y ese aire caliente, ¿verdad? Si aquí se mueve el aire frío, ¿verdad? Entonces vamos a tener un frente frío. Si se mueve el aire caliente hacia acá, vamos a tener un frente cálido o caliente, ¿verdad? Y los tipos de nubes, ¿verdad? Estos van a ser, vean, en nubes que se van a ir, en este caso, de abajo hacia arriba, de nubes bajas, medias a altas, y aquí va a ser al revés, de altas, medias a bajas, ¿sí? Ese es el comportamiento. Y luego, pues tenemos en este caso los frentes estacionarios, ¿sí? Que sabemos que son, el frente es el límite, ¿verdad? Entre dos masas de aire, ¿verdad? Entonces, este frente, el comportamiento que tiene es de que después de varios días, ¿verdad? Va a disiparse, ¿sí? Se disipa o si no, está prácticamente estacionado, ¿verdad? Está estacionado. Puede ser que en este caso, ¿verdad? Se convierta en un frente frío o en un frente cálido, ¿verdad? Entonces, más que todo en lo que es verano, ¿verdad? Es cuando regularmente se da. Sí, la precipitación está muy relacionado en este caso con este tipo de frentes estacionarios. No se sabe si ahí se va a quedar o si se va a convertir en un frente frío o en un frente cálido, ¿verdad? Va a depender, por decirlo así, de cuál sea en este caso. Depende, ¿verdad? De la presión, de las temperaturas, va a depender del equilibrio, ¿verdad? Entonces, aquí estos frentes estacionarios, ustedes se podrán recordar de que cuando hay, por ejemplo, hay un frente frío, ¿verdad? Y se queda estacionado ahí por mucho tiempo, o hay una masa de aire frío, ¿verdad? Que todavía no se sabe que es un frente frío, pero se queda estacionado ahí, ¿verdad? Lo que viene a generar es inundaciones, ¿verdad? Viene a causar mucha lluvia también. ¿Por qué? Porque se convirtió en un frente frío, ¿verdad? Pero eso sucede después de que, por decirlo así, entre comillas, tomó la decisión de convertirse en un frente frío, ¿sí? Entonces aquí tenemos, se produce cuando existe un equilibrio entre el empuje de la masa fría y la caliente, ¿sí? Hay largos periodos de nubosidad y precipitaciones suaves. Alguien dijera, es como que ganó el frente frío, porque si hay nubosidad y hay precipitaciones, algo parecido es, ¿verdad? Algo parecido es. Aquí está este, eh, ese frente estacionario, vean ustedes, esto que está aquí, no se mueve,
¿sí? No se mueve ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, hasta después, dependiendo de lo que es el viento, ¿verdad? De las presiones, de la temperatura, puede convertirse, en este caso, hacia un frente cálido o un frente frío, ¿verdad? Entonces no hay movimiento, se queda estacionario básicamente, ¿sí? Y esto, pues, ¿cómo lo podemos identificar, verdad? Veíamos de que puede ser a través de lo que es una fila continua de un semicírculo y un triángulo al mismo tiempo, ¿sí? Un semicírculo y un triángulo al mismo tiempo, ¿sí? Y luego, pues, tenemos un frente ocluido, ¿sí? Un frente ocluido, en este caso, ¿verdad? Es donde está básicamente un frente caliente moviéndose. Es más lento el movimiento de la masa de aire caliente, es más lento, ¿sí? Pero resulta que detrás de él, ¿verdad? Ustedes como que estuvieran jugando, hay una masa de aire frío, ¿sí? La masa de aire frío se desplaza más rápido, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Le sirve nuevamente de cuña, es como que, por decirlo así, aquí no se chocan como tal, sino que aquí uno va detrás de otro. Le sirve como cuña, ¿verdad? Alcanza al frente caliente, lo sube, ¿sí? Y los dos empiezan a moverse, ¿sí? A moverse uno detrás de otro, ¿verdad? Y la línea que se forma entre ellos, lo vamos a ver aquí, es ese frente ocluido, ¿sí? Se origina cuando el frente frío, ¿sí? Alcanza en este caso, ¿verdad? Al frente caliente. Y lo que hace es obligarlo, ¿verdad? A irse moviendo, por decirlo así, como que fueran agarrados de la mano los dos, ¿verdad? Los dos se van moviendo, ¿sí? Entonces es cuando el frente frío alcanza al frente caliente y se van moviendo los dos, ¿verdad? ¿Qué tipo de nubes podemos encontrar aquí? Los cumulonimbos. Aquí tenemos en este caso, ¿verdad? Varias condiciones que pueden darse por el tipo de formación de nubes que dan. Nosotros vamos a ver que mientras tengamos nubes más altas, que son las cirrocúmulos, cirroestratos, etcétera, esas son nubes que son muy delgadas, que no son densas, por eso están hasta arriba, son nubes altas. Esas nubes no nos van a dar a nosotros precipitaciones fuertes. ¿Por qué? Porque no tienen mucha humedad. Pero estas nubes que nosotros tenemos aquí abajo, vean ustedes, son nubes que son así blanquitas, que cuando uno las ve en el cielo parecen algodones, pero que relumbran de blanco, ¿verdad? Esas son las nubes tipo cúmulos o los altocúmulos o los cumulonimbos o los nimboestratos, ¿verdad? Son las nubes que están más cerca, ¿verdad? De lo que es la troposfera. Y cuando ese proceso se da de un frente ocluido, pues nos van a dar precipitaciones, va de precipitaciones también en algunas ocasiones muy intensas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos otra forma de verlo. El aire frío va detrás del aire caliente, ¿verdad? Y este, pues, por decirlo así, va huyendo, ¿verdad? Va huyendo y el desarrollo de las nubes, en este caso, ¿verdad? Va a provocar, puede ser que se genere, ¿verdad? Una masa de aire cálido y húmedo que posteriormente va a precipitar, ¿verdad? Entonces ese es el frente ocluido. Y luego pues tenemos aquí el ocluido cálido, ¿verdad? Que es una derivación del ocluido ya. En este caso igual, la masa de aire fría y otra menos fría, ¿sí? Entonces la masa de aire muy fría asciende sobre la menos fría, muy parecida a lo que es el frente cálido, ¿sí? Muy parecida a lo que es el frente cálido.
¿sí? Tenemos aquí dos masas, una que es muy fría y la otra que podríamos decir que es en este caso una masa de aire cálida, pero no es cálida, es un poco menos fría que la anterior, ¿verdad? Entonces, la muy fría va a subir sobre la menos fría, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos va a dar, como las dos son frías, son precipitaciones y niebla, ¿sí? Este es el ocluido cálido, ¿sí? Luego tenemos aquí el ocluido frío, ¿sí? Igual, la masa de aire más fría empuja a la masa de aire menos fría, ¿sí? Quiere decir que la alcanza al final, ¿verdad? Se introduce debajo de ella y es muy parecido al frente frío, ¿sí? Al frente frío, pero es un ocluido frío, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces que en una gran parte de esos fenómenos, ¿verdad?, meteorológicos ocurre en los frentes, donde esas masas se encuentran, ¿sí? Entonces, en el cálido, pues la masa de aire cálido se sube, ¿sí? O se desliza por encima de la masa de aire frío, ¿sí? Y una masa de aire frío se desliza por debajo del aire cálido. Es prácticamente lo mismo, ¿sí? Pero lo que cambia es quién es el que se va a mover, ¿sí? Un frente ocluido tiene tres masas, frío, cálido y frío nuevamente, ¿sí? Tiene, por decirlo así, tres capas, una de frío, luego viene la de cálido y luego viene otra de frío. Es un ocluido. Y aquí tenemos entonces esos frentes, ¿verdad? En este caso, en la primera imagen, ¿verdad? Avanza el frente, la masa de aire caliente, por eso es un frente caliente. Y aquí están todas las nubes. ¿Se recuerdan ustedes? En este caso, ¿verdad? Pueden ser desde nubes altas, medias a bajas. ¿Por qué? Porque el aire aquí ya está, como es caliente, entonces se va a ir hasta las nubes más altas. Empieza en el orden, ¿verdad? Altas, medias, bajas. Y en el caso del frente frío, ¿verdad? Igual, solo que aquí avanza el aire frío, este sube y esto se da en nubes muy bajas, ¿sí? Cúmulos, cumulonimbus, ¿verdad? Siempre se levantará el aire cálido por tener menor densidad, ¿sí? Como conclusión, y el nombre en este caso es de quien se mueve, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta aquí, hasta lo que hemos visto ahorita, ¿no? Bueno, el día de mañana, por hoy aquí lo vamos a dejar, el día de mañana vamos a resolver básicamente, ¿verdad? Eh, una, ay Dios, eso quería que no viera. Vamos a resolver unas preguntas, ¿verdad? Con respecto a los frentes. Entonces yo les aconsejo que entren porque igual va a ser solamente para los que entren, ¿verdad? Entonces, 4 preguntas, puede ser que sea un pequeño formulario de 4 preguntas, ¿verdad? Ustedes, donde respondan todo lo que es referente a los frentes, básicamente. Bueno, si no hay dudas, pues yo por aquí me voy a quedar. Deseo que estén bien, por favor, cuídense mucho, muy buen provecho y nos vemos el día de mañana, primeramente Dios. ¿Sí? Feliz noche. Ingeniera, tengo una duda. Sí. Feliz noche, ingeniero. Muchas gracias. Digamos, ¿no hay alguna manera o como hay alguna cantidad promedio de frentes fríos que pueden haber durante un año o algo que acelere la producción de frentes fríos? No, no hay una medida, por decirlo así, yo no te puedo decir, van a haber, se preveía, ¿verdad?, que para inicios de año iban a haber más o menos entre 40 a 50 frentes, pero es que eso va a depender, ¿sí? Como son proyecciones, son pronósticos, puede ser que disminuyan o que aumenten. ¿Por qué? Porque recuérdate que es un diferencial de presiones, tiene que ver también con lo que es la temperatura, tiene que ver también con la velocidad del viento. Entonces, como esas características
esos factores son inciertos, entonces solamente se da una proyección, no es un dato certero como tal, porque pueden cambiar, ¿verdad? Aunado a eso está también el tema de lo que es la variabilidad climática, el cambio climático, en la cual pues uno puede decir, bueno, hoy estamos en enero, va a ser siempre frío como era hace unos 20, 30 años, pero resulta que no, hay días que son muy soleados, ¿verdad? Entonces ahí es donde se va, por decirlo así, de mala forma, descomponiendo el pronóstico. Porque si se preveía de que iba a haber un frente frío, pero derivado de las condiciones no se forma, entonces el pronóstico no se cumple, ¿sí? Son proyecciones y son rara vez se cumplen, ¿verdad? No se puede estimar una cantidad exacta de decir van a ser 30, 40, 50, 60, ¿verdad? Porque depende de muchos factores, ¿sí? Oh, ya, gracias, ingeniera. Bueno.